Sección 1. Estudio de proyectos. Objetivo de la sesión. Identificar, valorar la importancia del desarrollo y evaluación de proyectos de inversión de manera clara y precisa. Identificar, diferenciar los tipos de proyectos de inversión, así como los factores que los determinan como oportunidad de negocios correctamente. La técnica no debe ser tomada como una decisional, sino como una posibilidad de proporcionar más información a quien deben decidir. Así será posible rechazar un proyecto rentable y aceptable uno no rentable. Preparación y evaluación de proyectos. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente, planeamiento de un problema que tiende a resolver entre tantos una necesidad humana. El proyecto surge como respuesta a una idea que busca la solución de un problema, necesidad, deseo o la manera de aprovechar una oportunidad de negocio. Un proyecto debe evaluarse en términos de conveniencia económica de manera que se asegure que resolverá una necesidad humana, eficiente, segura y rentable. Preparación y evaluación de proyectos. Pretende darse la mejor solución del problema económico que se ha planteado y así conseguir que se disponga de los antecedentes e información necesarios para asignar racionalmente los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana percibida. Preparación y evaluación de proyectos. La optimización y la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de preparar la evaluación de un proyecto. En efecto, al identificar un proyecto, una oportunidad de negocio que se va a hacer viable con él, deberán prioritariamente buscarse todas las opciones que conduzcan al objetivo. Cada opción será un proyecto. Preinversión. Identificar oportunidad de negocio, preparar el proyecto, evaluar el proyecto. Preparación y evaluación del proyecto. Un proyecto puede ser rentable o no por aspectos como conflictos entre países, problemas climáticos, problemas subsidios, restricciones a barreras arancelarias, cambios en gusto o preferencias. Proyecto. Contexto económico, contexto político, contexto regulatorio, contexto tecnológico, contexto ambiental, contexto industrial, contexto social y cultural. Ningún proyecto es 100% bueno o malo, o lo importante es el escenario. Preparación y evaluación del proyecto. En toda la empresa, funcionamiento, los cambios que puedan producirse afectan de una manera u otra los flujos futuros. La toma de decisiones asociadas con un proyecto en el mundo moderno cada vez es menor la posibilidad de tomar decisiones de manera unipersonal. Regularmente los proyectos están asociados indisciplinariamente. Lo fundamental en la toma de decisiones es que se encuentra cimentadas en antecedentes básicos concretos que hagan que se adopten concienzudamente y con el debido conocimiento de las distintas variables que entran en juego. Evaluación de proyectos. Conjunto de antecedentes justificados mediante los cuales se establecen las desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o objeto determinado. Tipología de proyectos. Los proyectos pueden identificarse de manera concreta, de acuerdo al objetivo del estudio o finalidad de la inversión. Según objetivo o la finalidad del estudio, rentabilidad del proyecto, rentabilidad inversionista, capacidad de pago, toda inversión sin considerar fuentes de los fondos, rentabilidad de los recursos, enfrentar compromisos de pago por realización. Tipología de proyectos. Según el objetivo de la inversión, creación de un nuevo negocio, modernización de empresas en marca, determinar de costos y beneficios, internalización, externalización, reemplazo, ampliación. Elaboración interna de insumos o similares, elaboración externa de productos, elección de alternativas, ampliación de capacidad de costos. Elevación de proyectos. Elevación se basa en estimaciones de
de lo que se espera sean el futuro, los beneficios y costos que se ocasionan en un proyecto. La evaluación de los proyectos. La evaluación de los proyectos pretende medir objetivamente ciertas variables resultantes del estudio del proyecto, las cuales permiten obtener diferentes indicadores financieros que finalmente sirven para evaluar la conveniencia económica de implementar el proyecto. La evaluación de proyectos. El objetivo de la evaluación no es la búsqueda de la precisión de antecedentes económicos que dan origen a un resultado, sino más bien analizar y estimar un cierto orden de magnitud, un conjunto de variables que permitan juzgar la conveniencia de su implementación. Evaluación social de proyectos. La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una determinada inversión puede tener para la comunidad de un país en su propio conjunto. Cuando un proyecto desde un punto de vista privado no resulta rentable, pero sí lo es socialmente, la evaluación social permite determinar si el monto de subsidio al inversor privado para que el proyecto resulte rentable es compensado por los beneficios sociales. No siempre un proyecto que es rentable para un particular también lo es para una comunidad y viceversa. Los proyectos en la planificación de desarrollo. El primer argumento que hace necesaria la planificación reside en que el criterio para decidir qué debo hacer hoy se refiere así a esa acción de hoy. Será eficaz mañana para mí. La planificación debe prever el comportamiento, los distintos comportamientos de la sociedad. Debe estimarse un horizonte donde pueda vislumbrar un futuro cuyas situaciones necesariamente serán distintas a las actitudes. Identificación, oportunidades de los negocios. Antes de emprender cualquier evaluación se debe ser capaz de responder las mismas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Dónde estamos? Diagnosticamos adecuadamente dónde estamos insertos a constituir a un punto de partida de proyecto de identificación de oportunidades de inversión. Debo tenerse en consideración la transversalidad del diagnóstico, es decir, entender, contextualizar el monto mundial, el entorno local de un país, los diferentes grupos afectados o stakeholders externos, el comportamiento de los distintos agentes de mercado, la situación actual de la empresa. ¿Dónde estamos? Contexto internacional. El contexto internacional ayuda a entender las fuerzas que mueven el mundo. Hoy no puede mirarse un país y menos una ciudad como un mercado aislado. Tenemos que completar aspectos tales como los efectos de la inmigración de la población, el control de la información, el desafío ambiental, la eficiencia energética, la política económica de los distintos países, el envejecimiento poblacional. ¿Dónde estamos? Contexto local. Entender la idiosincrasia y la realidad local es fundamental para identificar oportunidades de inversión. La política económica, fiscal y monetaria, la voluntad política del gobierno de turno, el rol de la mujer en la sociedad, la cultura desechable, el uso intensivo de dispositivos electrónicos de parte de los niños. Siempre después de una crisis nace una nueva regulación de condiciona una manera distinta de hacer las cosas. ¿Dónde estamos? Grupos afectados, stakeholders externos. Entender las motivaciones de ciertas organizaciones ayudan a comprender la existencia de algunas problemáticas y contribuye a obtener algunas señales de oportunidad de inversión. Organizaciones estudiantiles, organizaciones ambientales, organizaciones vecinales,
autoridades políticas locales. ¿Dónde estamos? Evolución de las costumbres. En entendimiento de la evolución de los mercados en el plano de los segmentos, consumidores, proveedores, competencia, auspiciadores, canales de distribución. El cambio de la posición competitiva genera nuevas oportunidades en una industria determinada. ¿Dónde estamos? La empresa. La identificación de oportunidades internas nace a partir del análisis de la actividad primaria, la propia empresa. En cadena, una de estas actividades puede innovarse y mejorarse, donde origen a los proyectos de modernización, optimización, la cadena de valor. Actividades de soporte, infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico, compras, margen, logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, servicio, actividades primarias, cadena de valor, actividades de soporte. En cada una de estas actividades puede innovarse y mejorarse, dando origen a los proyectos de modernización y optimización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo que se quiere tomar? Lo anterior no se responde aduciendo a frases como yo creo que yo o yo pienso que, sino que obedece a una problemática detectada a partir de lo que hoy ocurre en el mundo que nos rodea. Nada es por azar. Propuesta de valor, diseñado de la estrategia competitiva, experiencia del uso que queremos entregar. ¿Hacia dónde vamos? La propuesta está interrogante a problemática requerida de la participación de una multiplicidad de industria de negocios que no necesariamente presenta para nuestro core de negocios base, pero sí conforma parte integral de la propuesta de valor e ir más allá las fronteras naturales del negocio. ¿Hacia dónde vamos? Antes de definir el plan de desarrollo, deberá evaluarse cada una de las letras alternativas de inversión, detectadas y desechar aquellas que se presenten. Relaciones de riesgo-retorno no compensatorios, donde no se tenga ventajas competitivas claras, donde no se cuente con conocimiento del negocio, en al menos se tenga acceso a ese conocimiento. ¿Cómo vamos a llegar? Estas preguntas deben al diseño de la estrategia competitiva, estrategia comercial y modelo de negocios con los que se dará la viabilidad de la ejecución del proyecto. El primer paso consiste en identificar los nodos de orquestación. Un nodo representa una industria o un eslabón que constituirá parte de la propuesta de valor que se ofrece al consumidor. ¿Cómo vamos a llegar? La facilidad de uso del usuario en conjunto de la complejidad de la implementación de orquestación nodos que denomina la paradoja de la complejidad, pues justamente el desarrollo de esta complejidad es lo que determina la existencia de una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. Definición del modelo de negocio. La definición de las alternativas del modelo de negocio es crucial para poder preparar y evaluar el proyecto, pues sin embargo, ni modelo no hay trazabilidad de lo que se va a realizar y por consiguiente resulta imposible de poder evaluar. Las alternativas dependerán de la posición competitiva que tenga que administrar los proyectos. Alto nivel de integración vertical. Alto porcentaje de participación de mercado. El producto o servicio con altas barreras de entrada. Definición del modelo de negocio. Como con cada uno de los nodos se establece una relación comercial diferente y de ahí la importancia de la innovación, el de modelo de negocio. Esto además permite que se logre un aspecto estratégico fundamental, el alineamiento de objetivos. Son diversos
los modelos de negocio que se pueden implementar, por lo que la ejecución del proyecto puede tener diferentes formas y matices. ¿Cómo harías un concierto de rock? La estrategia de implementación, el diseño de la estrategia de implementación con sus respectivas etapas de conocimiento, también es un aspecto importante de definir en una evaluación económica. La mayoría de los proyectos se plantean en etapas de desarrollo que de alguna manera están condicionadas al proceso natural de crecimiento y consolidación del proyecto. Pueden hacerse entregas con drones en todas las ciudades. La estrategia de implementación. Si no hay claridad de las etapas de desarrollo y crecimiento, no solo en términos conceptuales, sino también en términos de tiempos, tantos que habrá claridad respecto que se va a evaluar. Cuando existen proyectos son diferentes etapas. Desde el punto de vista de evaluación económica, se definió evaluar hasta la etapa de implementación inicial. Proceso de innovación. La innovación exige realizar algo novedoso, algo no esperado, no existente, alejado de las soluciones tradicionales. Empatizar, definir ideal, prototipo de inspiración, testeo. Observa el comportamiento, fortalece en las necesidades detectadas, identificar opciones den solución al problema, se toma mayor conciencia del problema, prueba de feedbacks. 2. Procesos de preparación y evaluación de proyectos. Objetivo de la sesión: identificar las diferentes componentes presentes dentro del proceso de preparación y evaluación de proyectos correctamente. Explicar la necesidad y la aplicación de diferentes enfoques de estudio para determinar la facilidad de un proyecto de manera correcta. Alcances del estudio de proyectos. Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con la que éste se realice dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular. Establecimiento y viabilidad de la idea. En términos generales, son varios los estudios particulares que deben realizarse para evaluar la viabilidad de un proyecto. Comercial: es valoroso por el mercado final. Técnica: se dispone a la tecnología de recursos condicionados. Organizacional: se dispone con capacidad administrativa. Legal: existe alguna restricción regulatoria que lo impida. Ambiente: genera un impacto ambiental de negocio. Financiero o económica: se tiene acceso a recursos con los ingresos mayores, los costos vial genera algún impacto vial negativo. Ética: proyectos de acorde a un principio y valores quienes lo ejecuten. Social: cumple con los intereses de la comunidad interna y externa. El estudio del proyecto como proceso cíclico. El proceso de un proyecto reconoce 4 grandes etapas secuenciales: idea, preinversión, inversión, operación. Idea: la idea de un proyecto más que una ocurrencia afortunada de una inversión, generalmente representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución a la vez que identifica una oportunidad de negocio y define al menos preliminarmente esta estrategia modelo de negocio por implementar. Preinversión: es el estudio a nivel perfil. Se elabora a partir tanto de la información existente como un juicio común y de la opinión que da la experiencia. En términos monetarios, solo se presentan estimaciones estáticas y muy globales de las inversiones, costos, ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. Más que calcular rentabilidad del proyecto, busca determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de un día antes que se distinguen recursos. Preinversión:
El estudio a nivel de prefactibilidad se profundiza de la inversión principalmente en información de fuentes secundarias para estimar la inversión probable a costos de operación y los ingresos que demandan y generan el proyectando las cifras. Preinversión. El estudio a nivel de facilidad se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información primaria. Se busca velar por la optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo económico. Etapas. A cualquier nivel de profundidad distinguen las siguientes etapas en el proceso. Preparación, recopilación, crear la información, sistematizar en términos monetarios la información flujo caja. Evaluación, medición de la rentabilidad, análisis de variables cualitativas, sensibilización. El estudio de mercado. El estudio de mercado, más que análisis de la determinación de la oferta y de demanda de los precios del proyecto. El análisis de la dinámica del mercado presente en acuerdo, contexto, modelo, negocio que se quiere plantear. El consumidor y las demandas del mercado del proyecto actuales y proyectadas, la competencia y las ofertas del mercado y el proyectos actuales proyectadas, la comercialización del proyecto, el servicio generado por el proyecto, políticas de venta, los proveedores, así como la disponibilidad y el precio y los insumos actuales proyectados, el mercado externo como contexto de competencia y oportunidad, el estudio técnico del proyecto. Tiene por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes en esta área. Deberá definirse la función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien y servicio del proyecto. Tamaño, tecnología, características, procesos de productivos, distribución de espacio, capital humano, estructura de trabajo, localización. Estudio organizacional administrativo. Atiende los factores propios de las actividades ejecutivas de la administración del proyecto. Para cada proyecto, la estrategia particular es posible definir la estructura organizativa que mejor adopte a los requerimientos de su posterior operador. Permite definir las necesidades del personal para estimar los costos indirectos de la mano de obra, la inversión, las oficinas y equipamientos. Todos los administrativos, procedimientos, registros manuales, digitales, personales de oficina, sistemas, comunicaciones, incentivos. El estudio legal. Las relaciones internas con proveedores, arrendatarios, trabajadores, así como las relaciones externas con las institucionales, organismos fiscalizadores, etc., están administradas por un contrato o bien por una marca regulatorio. ¿Qué genera costos al proyecto? ¿Por qué influye sobre la cuantificación de sus desembolsos? Restricciones legales de localización. Aspectos tributarios por conducto o industria, permisos y patentes, tasas arancelarias, constitución de la empresa, estudio financiero. La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos de ingreso que puedan deducirse de los estudios previos, elaborar cuadrados analíticos, datos adicionales. Datos adicionales para evaluar el proyecto, estudiar antecedentes para determinar su rentabilidad. Monto de inversión, capital de trabajo, valor de desecho, tasas de descuento, calendario de inversión y
flujos de caja, ingresos, costos de operación, impuestos y demás. Sensibilización del proyecto. Estudio del impacto ambiental. Lo importante ambiental es cada vez más relevante, tanto que hoy se habla en conceptos del triple bottom line o el estudio de impacto ambiental. La importancia del ambiental es cada vez más relevante, tanto que hoy habla del concepto de triple bottom line. Triple línea que consiste en la rentabilidad económica y social ambiental. El estudio debe incluir todos los peligros, riesgos, impactos asociados. El estudio debe incluir todos los peligros, riesgos, impactos asociados con las empresas y medios ambientes, la comunidad, entorno, bienes físicos donde se intentarán estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental día, desembolsos, preparación de daños causados en la operación, post-evaluación, costos, finalización del proyecto, costo de salida, recuperación de sueldos. El estudio impacto ambiental. El evaluar el proyecto debe preocuparse cada vez más del ciclo de producción complejo que genera la inversión, todos los que intervienen en el mismo, ya que su adecuada concepción se podría determinar beneficio. Evaluación del proyecto debe preocuparse cada vez más del ciclo de producción completo que genera la intervención, todos los que intervienen, el mismo que su adecuada concepción se podrán determinar beneficios tales como evaluación de los proyectos. Debe preocuparse cada vez más del ciclo de productos completos que genera la inversión de todas las inversiones, el mismo de su adecuada concepción podrán determinar beneficios tales como cumplimiento de la legislación vigente, evitar destinar recursos para mitigar daños ya causados, fortalecer la imagen corporativa, mantener certificación de los sistemas de gestión. El estudio de mercado. Objetivo de la sesión: identificar, valorar diferentes aspectos asociados al estudio. Fran, sí, cámbiate, estoy estudiando, no murió, vaya al techo, estoy estudiando. Ya, sí, vaya al techo, cámbiate al techo, estoy estudiando, vamos, vaya al techo, estoy estudiando, no murió. Sí, te estoy diciendo, no voy a repetir, Objetivo de la sesión: identificar, valorar diferentes aspectos asociados al estudio y análisis del mercado, un proyecto correctamente. Aplicar técnicas de modo para la determinación la demanda de un producto en el mercado de manera correcta. El estudio de mercado. El concepto de estudio de mercado identifica con la definición tanto el precio a los consumidores están dispuestos a comprar como la demanda. Los objetivos específicos del estudio de mercado serán ratificar la posibilidad del rol de colocar con el mercado producto o servicio, conocer los canales de comercialización que se podría usar en la comercialización, determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse, conocer la composición, características y ubicación de los potenciales consumidores. El mercado del proyecto:
Para estudiar el mercado de un proyecto precioso, reconocer los agentes que tendrán algún grado de influencia sobre la definición de la estrategia comercial. Proveedor, proyecto, competidor, distribución, consumidor. Estudios de mercado consumidor. La estrategia comercial tendrá repercusión directa en los ingresos y egresos del proyecto. Para poder desarrollar el estudio de mercado consumidor correctamente, deberá agruparse las los individuos de acuerdo con algún criterio lógico. Estudio de mercado. Consumidor institucional. Tomar decisiones generalmente racionales, basadas en las características técnicas de los características técnicas del producto, su solicitud, precio, oportunidad, entrega y disponibilidad de repuestos. Consumidor individual. Toma decisiones de compra basadas en consideraciones de carácter más emocional como la moda, exclusividad del producto, prestigio de la marca, etc. B2B, B2C. El éxito del proyecto podría dependerse de los dos. Estudio de mercado consumidor. Consumidor institucional. En el caso del consumidor institucional, las posibilidades de determinar y justificar su demanda se simplifican al considerar que ésta depende de factores económicos y por lo tanto más objetivo. Basta con definir las ventajas que ofrece el proyecto sobre otras opciones para cuantificar la demanda en función de quienes varían favorecidos por ellas. Estudio de mercado consumidor, consumidor individual. Aquí es importante entender sus conductas y comportamiento, puesto que pueden deberse a razones psicológicas ocultas. Aquí lo relevante no es lo que gaste, un modo de aproximarse a una respuesta es caracterizar al consumidor preguntándole realmente quién compra en la ropa para niños o verduras en hogar. Consumidor individual. Aquí la importancia de entender sus conductas, comportamientos. Puede que puedan deberse a razones psicológicos ocultos. Aquí los relevantes son modo de aproximarse a una respuesta, características en el consumidor, propuestarse realmente quién compra ropa. Estudio del mercado consumidor. Deberá estudiarse los hábitos de consumo, la población, los que a su vez permitan conocer cómo se compra. Al contado o crédito, a diarios, mensualmente. Va el presupuesto. Adiós mensualmente. Va a supermercados o compra por internet. En tamaño individual o familiar. ¿Cuál es la motivación real de compra de marca en base
¿Cuál es el grado de los lealtad de la marca? Tamaño y nivel familiar. ¿Cuál es la motivación raíz? ¿Cuál es la motivación real en contra de la marca en base? ¿Cuál es este gasto de lealtad de las marcas? Estudio de mercado. Consumidor. Los clientes tienen actitudes de compra asociadas con su personalidad, experiencias pasadas, influencias de conocimientos y otras que los hacen a veces actuar racionalmente, otras impulsivamente, incluso afectivamente. Si tú ya sabes. El estudio de mercado consumidor. El cliente, actitud de compra asociada a la responsabilidad, experiencia basada en influencias de consumidor, otras que hacen a veces efectuar relaciones, en otras impulsivamente o incluso efectivamente mostrar su complejo. Estudio del mercado. La proyección del comportamiento del futuro basado en las consideraciones históricas vigentes que lleva al problema a suponer mantenimiento de variables condicionalmente. En ese comportamiento basado actual, veces solo se crean proyectos, alterará el orden de las cosas establecidos en el El estudio del mercado consumidor. El proyecto de comportamiento futuro basado solo en consideraciones históricas vigentes conlleva el problema a suponer mantenimiento de variables condicionantes de ese comportamiento basado actual. A veces solo la creación de proyectos alteradas el orden de cosas establecidos en el mercado. Estudio del mercado consumidor. Oportunidad satisfecha, saturada y no saturada. Necesidad básica suntuaria, temporalidad continua, cíclica, estacional. Destino final. Estudio de mercado consumidor. Existen diferentes formas de clasificar la demanda de finalidad, recolectar información en relación con su oportunidad. Oportunidad satisfecha, natural y saturada. Necesidad básica, suntuaria. Temporalidad continua, cíclica, estacional. Destino final, intermedia. Permanencia, flujo permanente pero variable, estos de carácter tipo predecible en el tiempo. Estudio de mercado consumidor, segmentación. La segmentación del mercado es el proceso mediante el cual se divide un mercado en grupos uniformes y homogéneos más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Es posible que dichos individuos respondan de manera similar a determinadas estrategias. Estudio de mercado consumidor, segmentación. Consumidores individuales, edad, sexo, clase social, educación, residencia, destinos, lugares, niveles de ingreso y su distribución, estilos de vida, forma de vestirse, redes sociales y las que se pertenecen, entre otras. Mercado institucional. Rubro de actividades, antigüedad, región, geografía, tamaño, volumen de medio, consume, entre otras. Estudio de mercado consumidor, segmentación. La segmentación es fundamental en los procesos de estimación, en la demanda, pues en función de ello se va condicionando el tamaño del mercado.
Estudio de mercado consumidor, segmentación. La segmentación es fundamental en los procesos de estimación de la demanda, pues la función de ello se condicionando el tamaño del mercado. Muchos productos tienen como unidad medida el hogar y los individuos. Contrasegmentación. No se puede desconocerse que una estrategia igualmente válida en otras cosas puede ser la contrasegmentación, es decir, la elaboración de poder agrupar es la elaboración de productos que permiten agrupar la separación de segmentos y del mercado. Contrasegmentación. No se puede desconocer que una estrategia igualmente válida en otros casos puede ser la contrasegmentación, es decir, la elaboración de productos permitan agrupar a la vez separar segmentos de mercado. Reducir los precios y márgenes unitarios, cambios de volumen. Segmentación por necesidades. Segmentación por necesidades. Se divide a los consumidores por bases. ¿Qué pasa? Ya, pues chiste, no le molestes. No, yo primero y luego yo lo dejé acá. Porque iba a poner. Después, bueno, ¿cómo les búscate esto, pues? Todos pelean por ustedes. Segmentación, necesidades, dirección. Segmentación por necesidades. Se divide el consumidor en base a similitud y sus necesidades y de ventaja persiguen a la hora de solucionar problemas particular de consumo. 2. Identificación. Segmentación por necesidades. Segmentación por necesidades. Se divide los consumidores en base a las similitudes y sus necesidades. Las ventajas que se consiguen a la hora de segmentación. Segmentación por necesidades. Descripción. Segmentación por necesidades. Se divide consumidores con base en la similitud de las necesidades y las ventajas que persiguen a la hora de solución por un problema de particular. Esta cama. ¿Puedo entrar? Sí, puedes entrar. Ya. ¿Las zapatillas? No, sí, no, sí. Ya, pues.
Segmentación por necesidades. Segmentación de necesidades. Se dividen los consumidores con base, similitud, necesidades y ventajas persistentes en la solución del problema particular. Atractivo mediante un uso criterios de valoración y determinación, por ejemplo, crecimiento de emergencia, intensidad competitiva, acceso al mercado, determinación atractivo general de cada segmento, rentabilidad del segmento cuando estudio de mercado. Estudio de mercado al consumidor. ¿Cuáles son las necesidades que valoran más el producto? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el segmento de mercado a entender? ¿Qué tamaño tiene el mercado de segmento? ¿Cómo comprarán los consumidores de ese producto? ¿Qué influye sobre la compra? ¿Cuándo compras? ¿Dónde están los consumidores? ¿Dónde compran? ¿Cuándo compran? ¿Y con qué frecuencia? ¿Cuál es su poder de negociación? Estudio de mercado proveedor. El estudio de mercado proveedor puede clasificarse en 3 categorías: proveedores de materias primas, insumos, proveedores de servicios y proveedores de... Proveedores de materias primas e insumos. Los proveedores de servicios como aseo, seguridad, logística, bodegaje, provocan estudio de mercado de proveedores, clasificación en 3 categorías: proveedores de materia prima e insumos, proveedores de servicios como seguridad, logística, bodega, etc. Proveedores de tecnología asociada a las decisiones de operación, precio, disponibilidad y calidad. Estudio de mercado de proveedores. El mercado proveedor constituye una mercado de proveedores constituye muchas veces factor tanto o más crítico en el mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, de cantidad, oportunidad, de costo de material. Depende de la concentralización y desensibilización de la población. Estudio de mercado proveedor. El mercado proveedor es más complejo de lo que parece, ya que deben estudiarse todas las alternativas de obtención de materias primas, costos, condiciones, compra y pedido mínimo, sustitutos, durabilidad, necesidades de infraestructura especial para su bodega, oportunidad y contraoportunidad. Obtención de materias primas, costos, condiciones, compra y pedido mínimo, sustitutos, durabilidad, obtención de materia prima, necesidades de estructura específicas para su bodega. Primer ejercicio. Necesidad de estructura para especial por su bodega, oportunidad de demora de recepción, disponibilidad, seguridad a la recepción, grado de integración de los sistemas de información. Estudio de mercado proveedor. Más que un estudio vigente o historia de mercado proveedor, lo que se necesita es conocer, entender y prever por sus proyecciones a futuro.
Estudio de mercado proveedor. El precio de los consumos también será importante en la definición de los costos y la inversión capital de trabajo. Al estudiar el precio de los insumos tendrán que incluir su concepto amplio, es decir, agregar las condiciones pago observables a proveedores por su política de crecimiento. Estudia el precio de los insumos, tendrá que estudiar el precio de los insumos tendrá que incluirse su concepto amplio, es decir, congregar las condiciones de pago que establece al proveedor, sus políticas de crédito y descuento. Estudio del mercado proveedor. La disponibilidad de insumos será fundamental para la determinación del procedimiento, cálculo de costo, abastecimiento, particularmente en la definición stock mínimo de seguridad. Estudio del mercado proveedor. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuántos posibles proveedores hay? ¿Dónde deben evaluar los proveedores? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Cuántos son los objetivos de cumplir de plazos? ¿Costos de calidad? ¿Qué son los riesgos que no analizan este mercado? ¿Cómo es la competencia entre vendedores? ¿Cuál es el poder negociador de los proveedores? ¿Cuál es el grado de dependencial de del mercado? Ya sé. De menos hambre ya pasó 1000 meses. Eso de comer. Estudio del mercado competidor. El estudio del mercado competidor se debe identificar toda la competencia. No basta identificar a aquellos competidores que comercializan un producto o servicio similar o un mismo segmento, la competencia directa, sino hay que identificar cuál es el banco, cuál es el abanico de disposición para que pueda ser. Estudio del mercado competidor. El mercado competidor directo, entendido por ello, empresas que elaboran, vender productos similares a los proyectos. Estudio del mercado. Se requiere conocer la estrategia. 3, 2, 1. Se requiere conocer la estrategia comercial que otras empresas implementan para enfrentar de la mejor manera competencia en el mercado consumidor. Cada antecedente que se conozca de ellos se utiliza. Cada antecedente que se conozca de ello utiliza y definición de la propia estrategia gestión aduanera. Precios. Precios condicionales y plazos. Descuento por volumen, sistema promocional, canales de distribución, integración vertical, alianzas estratégicas, composición de la oferta, complementos promocionales. Estudio de mercado competidor. Cuando se estudia la competencia, es base conocer su estrategia comercial, pero aún más importante es determinar la efectividad de la misma. Conocer su posición actual, los resultados, experiencias basadas constituye una valiosa información para definir la estrategia comercial propia.
Estudio de mercado competidor. Estudiar el mercado competidor no solo debemos considerar las variables que provienen de la competencia, también podemos analizar las condiciones de la cadena general para determinar opciones más adecuadas. Hola, chicas. Hola. ¿Qué ven? Aquí hay esa muerte en el cielo. Anda, ya lo queremos ver. Sí, nosotros vamos a ir. ¡Nátila! ¡Está enchilada! No, Kevin, tú ya estás muerto. Sí, vete, Kevin. Chisi. Estudio del mercado competidor. Al estudiar el mercado competidor, no solo debemos considerar variables. Flor, no, Julia, te carambas. El estudiar. Chisi. El estudio del mercado competidor no solo debemos considerar las variables que provienen de la competencia, también podemos analizar condiciones de cadena general para determinar opciones más adecuadas. 20, 10, 4. Te estoy comiendo. Estoy en vidrio. Estudio del mercado competidor. Muchos proyectos dependen de la competencia de otros productos, industrias. Esto se le denomina competencia indirecta. Aquí se compiten por materias primas de proveedores, servicios de cadenas en frío, almacenes, distribuidores, medios de transporte, etc. Derivados, aceite de aguacate extra virgen, pulpa de aguacate en polvo, taninos, suero anticlórico. Estudio del mercado. Venga, techo. Estudio de mercado competidor. ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Cuál es su propuesta de valor respecto a producto, distribución, precios, promoción? ¿Qué tan rápido se adapta a los cambios? ¿Cuál es la habilidad para presentar nuevas ofertas? ¿Cuáles segmentos de mercado atiende? ¿Cuántos son competencia directa e indirecta? ¿Cuál es el poder negociador frente al consumidor? ¿Cuál es el poder negociador frente a los proveedores? Estudio de mercado distribuidor. Estudio del mercado distribuidor es uno de los más relevantes cuando se trata del producto de alta cobertura geográfica y cuando se dispone de una cartera de productos dirigidos a diversos segmentos de mercado geográficamente dispersos. Estudio del mercado distribuidor. Para el desarrollo de algunos productos se requiere de la participación de canales de distribución o grandes cadenas de retail a fin de llegar a tal mercado consumidor final. Estudio de mercado distribuidor cobra especial importancia en el efecto que esta intermediación tiene en la rentabilidad del proyecto. Estudio de mercado distribuidor. La posición dominante de los operadores del retail ha contribuido a que las condiciones económicas para el proveedor del canal sean más desfavorables, aunque esta también dependerá del grado de posición dominante que tenga proveedor. Las prácticas habituales que se consideran en el sector retail son, por ejemplo, cuotas de incorporación, pago de publicidad de canal, entrega gratuita de productos, pago de tarifas por el uso de ubicación privilegiadas, premios de cumplimientos de metas de venta, mayores plazos del pago. Estudio de mercado distribuidor. Cuando el proyecto estudia la generación de un producto más que de un servicio, la magnitud del canal de distribución para llegar al usuario o consumidor final explicará parte importante de su
costo total. Si el canal es grande, se llegará a más clientes, aunque con un mayor precio. Al final, debido a las cotas, si el canal es grande y llegará a más clientes, aunque con un mayor precio final debido a los costos de márgenes de utilidad agregados en la intermediación. Estudio de mercado distribuidor. Además del costo, también debe tomarse como un elemento importante la calidad de estos, debido a que el canal no debe ser ni mejor ni peor lo requerido, ya que pueden generar costos agregados como gestión de devoluciones sobre vuestros productos pretenden. El estudio del mercado distribuidor. Dentro de los aspectos relacionados al costo del canal, debe tenerse en cuenta si se optará por una distribución con recursos internos o externos. Esta posición dependerá de la cobertura de mercado objetivo, exclusividad del producto, presupuesto y el personal calificado de otro. Tomarse siempre cuenta con cambios funcionales, gustosos, tecnologías, internet que modifican la estudio de mercado distribuidor. Finalmente debe tomarse siempre en cuenta cambios de función o gustos de tecnología internet que modifican la distribución para el bien o para el mal. Estudio de mercado distribuidor. ¿Quiénes son los posibles distribuidores? ¿Cuántos posibles distribuidores se pueden tener? Posibles prescindir los intermediarios que tienen. ¿Qué tipo de distribución utilizan los competidores? ¿Cuáles son los márgenes de ganancia o comisiones que exigen los distribuidores? ¿Es posible una distribución mixta? Estudio de mercado externo. Existe un quinto mercado que actúa de manera transversal de los anteriores, el mercado externo, que por sus características puede ser estudiado separadamente o inserto en los estudios anteriores. Por ejemplo, recurrir a fuentes externas de abastecimiento de materias primarias. Por ejemplo, recurrir a fuentes externas de abastecimiento. Estudio del mercado externo. Existe un quinto mercado que actúa de manera transversal a los interiores del mercado externo, que no se puede caracterizar, puede ser estudiado separadamente o inserto en los estudios anteriores. Por ejemplo, recurrir a fuentes externas del abastecimiento de materias primas obliga a consideraciones y estudios especiales que se diferencian del abastecimiento del mercado laboral. Estudio de mercado externo. El estudio de mercado de un proyecto no se puede dar por sentado que todo se remite a lo que existe en el entorno local, siempre puesto. Puede presentarse oportunamente proveedores que la competencia ya no haya tomado cuenta, competidores potenciales que hoy no son, nuevos sistemas de distribución no utilizados, percas con consumidores no cubiertos. Estudio de mercado externo.
Estudio de mercado externo. ¿Quiénes son los competidores en el exterior? ¿Existen restricciones por la importación de los productos? ¿Cuál es el arancel? Impuestos para la importación. ¿Existen distribuidores locales? ¿Cuáles son las propuestas de valor respecto al producto, distribución, precio, promoción? ¿Existen competidores extranjeros interesados en el mercado laboral? Objetivo del estudio de mercado. Objetivo del estudio de mercado es justamente establecer los efectos económicos derivados del diseño de las estrategias competitivas comerciales de negocios e implementación diseñadas en función del levantamiento de la información del estudio de mercado. Objetivos de estudio de mercado: estrategias competitivas, estrategia comercial, estrategia negocio, estrategia implementación. Se alimentan del estudio del mercado conseguido y consumidor. Estrategia competitiva, estrategia comercial, estrategia de negocio, estrategia de implementación. Se alimentan de estudios del mercado competidor consumidor. Se define conjunto de atributos, propuesta de valor. Estrategia comercial. Se alimenta de la propuesta de valor del estudio de mercado distribuidor. Se define experiencia del usuario y implementación. Estrategia de negocio. Deberá definirse la forma a la que el estrategia de implementación, la planificación de las etapas de implementación y desarrollo, así como de sus efectos económicos. Estrategia de implementación. Estudio de cada variable va dirigido principalmente a recopilación de información de carácter estudio de variables dirigido principalmente a la compilación de información de carácter económico, recuperación, composición, flujo, caja del proyecto. Objetivo del estudio de mercado. Cada actividad de estudio de mercado deberá justificarse por proveer información para calcular algún ítem de inversión, del costo de operación o de ingreso. Ello solo es posible Objetivo de estudio de mercado. Cada actividad de estudio de mercado deberá justificarse por proveer información para calcular algún ítem de inversión, de costo de operación, ingreso. Ello solo es posible una vez que se hayan diseñado las distintas estrategias para el proyecto. Todos los desembolsos que se realizan previamente a la puesta de marcha del proyecto serán considerados como parte de la inversión inicial. Estudio mercado. Todos los desembolsos que se realicen previamente puesta en marcha del proyecto serán considerados como parte de la inversión inicial. Estudio de mercado. Estudio de promoción puede reducir a calcular esto es una inversión razonable. A ella más abarca la determinación. Etapas del estudio de mercado.
Pasa, hijo. Etapas del estudio de mercado. Aunque existen diversas maneras de definir el proceso de estudio de mercado, la más simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que se analiza. De acuerdo con esto, se definirá 3 etapas. Análisis histórico del mercado, análisis de situación vigente, análisis de la situación proyectada. Etapas del estudio de mercado. Análisis histórico tiene como objetivo recolectar información cuantitativa para hacer las proyecciones estadísticas, reconocer una relación causa-efecto en el pasado. Análisis de la situación actual es la base a cualquier predicción. Hay que tener en cuenta la existencia de una permanente evolución. Contexto mundial, contexto local, externos, submercados, análisis histórico, análisis situacional, análisis de proyectos. Etapas del estudio de mercado. Análisis de proyectos en la situación proyectada, diferencia la situación futura si el proyecto de existencia con su participación. Contexto mundial, contexto local. El proyecto puede buscar captar clientes de competidores, incrementar la demanda en su totalidad con una estrategia de desistir de ponerse en marcha debido al análisis del futuro y la rentabilidad de competencia. El proyecto puede buscar captar clientes de competidores, incrementar la demanda en su totalidad con su estrategia de desistir de ponerse en marcha debido al análisis contexto mundial, contexto local, submercados, análisis histórico, análisis situacional, análisis proyectado. Estrategia comercial. La estrategia comercial es la tangibilización de la estrategia competitiva, es como alcanzar esa propuesta de valor, producto, price, marketing, place, promoción. La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en el producto, precio, distribución y promoción. Si contempla múltiples segmentos, la estrategia comercial deberá ser diferente para cada uno. Los proyectos contemplan múltiples segmentos, estrategia comercial deberá referirse para cada uno. Estrategia comercial. Cuando se estudia un producto, el conjunto de estrategias comerciales, el concepto del ciclo de vida del producto, ayuda a identificar parte de ese comportamiento esperado. Es posible intentar una aproximación basándose en la evolución de las ventas de otros productos de la industria o de artículos similares. Ciclo vital de un producto: introducción, crecimiento, madurez, producto, promoción, plaza, decadencia, producto, ciclo de vida del producto, ciclo de vida del producto. Estrategia comercial, estratégica, los precios. Estrategia de precios. La determinación del precio es uno de los elementos más importantes de la estrategia comercial, que será que el conjunto de demanda define nivel de los ingresos, condiciones de crédito, porcentaje de cobro al contado, plazo del crédito, montos de las cuotas, tasas de intereses implícitas, los descuentos por pronto pago y por volumen. El proyecto podría hacerse rentable solo por las tasas de intereses más que el volumen de ventas en sí. Estrategia comercial, estrategia de precios. La diferencia de precios venta debe considerar diversas variables que influyen en el comportamiento del mercado.
Primer lugar, se encuentra la demanda asociada con distintos niveles de precios. Luego, precios de la competencia para productos iguales y sustitutos. Y por último, los costos. Ambiente competitivo, lista de marca del cliente, costos marginales, aspectos psicológicos, volúmenes de ventas, valores de marca, El primer lugar se encuentra en la demanda asociada, distintos niveles de precio, luego de competencia para productos iguales, sustitutos, por último los costos. Ambiente competitivo, lista de marca de clientes, cartas de carpetas. Costos marginales, aspectos psicológicos, volumen de venta, valores de marca, necesidades de los clientes, segmentación de mercado, ambiente competitivo. Estrategia comercial de precios. Las formas para la definición de precios pueden consistir en adicionar un porcentaje con respecto al precio de costos de margen, precio de venta, costo unidad entre 1 menos precio de venta precio basado en el valor percibido, descremado, precio de diferenciación. Precio basado, valor percibido, descremado del precio, penetración para la competencia. Estrategia comercial, estrategia de distribución. Es el estudio canales de distribución. También tiene importancia al definir los enfoques. El estudio de los canales de distribución también tiene importancia al definir la estrategia comercial. Puede determinar una gran medida de alcance de la demanda. El nivel de concentración de esta industria ha sido tan alto, la posición competitiva del canal ha aumentado considerablemente en desmedro de quien lo abastece. Canal directo de productos. Canal directo del productor, canal detallista del productor, canal distribuidor del productor, canal broker del productor. Consumidor, detallista del consumidor, distribuidor, detallista del consumidor, distribuidor, detallista del consumidor. Estrategia comercial, estrategia de distribución. Muchas empresas, proyectos y diseños diseñan estrategias de distribución mixtas, donde se complementa con canales potencialmente más atractivos. Clientes institucionales, desarrollo de plataformas e-commerce, instalación de tiendas propias, intensivas de selectiva exclusiva. Estrategia de comercial, estrategia de promoción y publicidad. Para su cotización es necesario tener definido al menos preliminarmente la estructura de la estrategia de promoción, publicidad en términos de fuente emisora del mensaje, el contenido del mismo, la estrategia de medios, la elaboración. Objetivos científicos, su costo más definir el sistema en sí. Estrategia comercial, estrategia de promoción, publicidad. Es importante diferenciar la inversión publicidad del gasto publicitario.
Importante definición de inversión publicitaria, gastos de publicidad, estrategia comercial, estrategia se refiere a toda la gestión que se realiza para dar a conocer el producto, la marca, posicionar lo activo amortizable, gasto publicitario. Se refiere a la gestión permanente que realiza y empresa para resolver ¿Puedo jugar? no. Pero si Fred ya terminó. ¿Tú has terminado? Sí. No, pues más tarde, cuando yo me vaya. Se refiere a la gestión permanente que se realiza en la empresa para recordar y mantener la posición del producto en el mercado egreso. Operación permanente. Estrategia comercial, estrategia de producto. Es un aspecto fundamental para cuantificar los costos de inversión, operación, derivados de la experiencia que se quiera entregar al usuario con el uso de productos o servicios. Sin embargo, definir el producto es bastante más complejo que pensar únicamente en sus atributos tangibles. Involucra una definición transversal que implica finalmente Sin embargo, definir los productos es bastante más complejo que pensar únicamente en atributos tangibles. Involucra definición transversal que implica finalmente detallar experiencias análisis del medio. La definición de cualquier estrategia, ya sea competitiva, comercial, de negocio o de implementación, requiere de un análisis complementario de los variables externos que influyen sobre el comportamiento de los demás. Análisis de medio. Al estudiar las variables externas son generalidades de los casos incontrolables por una empresa que debe reconocer que 6 factores análisis medio, estudiar variables externas que son de las generalidades de los casos incontrolables para una empresa que debe reconocerse 6 factores que si se evalúan bien permitirán detectar amenazas, las oportunidades y los aliados del medio de dichos factores: económicas, socioculturales, tecnológicas, ambientales, regulatorios, políticos, legales. Contribución al FODA. Conocer el efecto de los factores. Dime. ¿Puedes comprarme un cuaderno de dibujos? ¿No tienes? No. No. ¿Por qué? Un cuadro, cualquiera dibujita. ¿Por qué? Ay, del Franco, no sirve, tiene hojas ahí. No, es que Ya, estoy ocupadito. Como el efecto de los factores tienen sobre el mercado, sobre las propias estrategias competitiva, comercial y negocio, que se definan, es imprescindible para el preparador del proyecto que evalúe amenazas, las oportunidades y los aliados que le determine el medio. Las amenazas en el medio: situaciones recesivas, crecimiento de competencia, incertidumbre política, etc. Las oportunidades del medio: una política económica desarrollada hacia el dentro, existencia de demanda insatisfecha, los incentivos gubernamentales, etc. Los aliados del medio externo son agentes económicos que podrían estar interesados en el departamento del proyecto debido a las ventajas indirectas. La demanda de un producto. Es importante distinguir la diferencia entre la demanda que tiene un producto en un determinado mercado de la demanda tendrá el proyecto. La demanda de producto La demanda del productor representa las cantidades de la demanda de una unidad de tiempo determinado por un conjunto de consumidor con un área geográfica. Demanda del proyecto representa
cuántas de esas unidades consumidas en ese mercado serán provistas por el proyecto. 28%, 28, Lenovo, HP, el tiempo, la velocidad con la que se alcanza participación de mercado son importantes. Estimación de la demanda. La estimación de la demanda pasa por realizar las siguientes actividades: definición del alcance geográfico del producto, servicio del proyecto, se estudia. Debe dimensionarse el tamaño de mercado en función del número de personas, hogares. Estimación de la demanda pasa por realizar las siguientes actividades: definición del alcance geográfico, producto, servicio del proyecto que se estudia. Debe dimensionarse el tamaño del mercado en función del número de personas, hogares, empresas. Debe proceder su segmentación de acuerdo con ciertos hábitos compra. Debe proceder su segmentación de acuerdo con los ciertos hábitos de compra. Determinar el porcentaje de dicho mercado, valorar propuestas de valor, proyectos posibles, participación de mercado, establecer la velocidad de presentación de mercado. Demanda, año. Oportunidad, necesidad. Demanda, flujo. Factores que determinan el comportamiento de la demanda. De acuerdo con la teoría de la demanda, la cantidad de demanda de un producto o servicio depende del precio se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos complementarios y de las preferencias del consumidor. Es un cambio pasajero, precio, cantidad de demanda. Se debe ser capaz de prever la longitud temporal de la demanda que está utilizando. Factores que determinan el comportamiento de la demanda. En todo proyecto es importante central conocer la magnitud de la reacción de la cantidad de demanda ante el cambio del precio. Esto conoce como la elasticidad de demanda, elasticidad de precio y porcentaje en el que varía la cantidad de demanda como consecuencia de los cambios porcentuales que se produce en el precio. Efectos sobre los ingresos. Bienes elásticos. Bienes inelásticos. Asignaturas, proyectos de inversión, docente, académicos. 6, 7, 8. Técnicas de proyección del mercado. Objetivos de la sesión: identificar y valorar la importancia de los diferentes tipos de técnicas de proyectos de mercado de manera correcta. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para la proyección de mercado con presión. Técnicas de proyección del mercado. Cada técnica de proyección tiene una aplicación de carácter especial que hace en su selección un problema decisional influido de diversos factores como la validez de disponibilidad de los datos históricos, la precisión deseada del pronóstico, el costo del procedimiento, los beneficios del resultado, los periodos futuros que se desea pronosticar, el tiempo disponible para hacer el estudio de otros. Técnicas de proyección de mercado.
La dificultad mayor pronosticar el comportamiento radica en la posibilidad de ocurrencia de ventas que no hayan sucedido anteriormente, incertidumbre, ambigüedad. Los antecedentes históricos serán, por lo tanto, variables referenciales para el analista de proyectos quien deberá usar los métodos de proyección como técnicas de complementarias antes como alternativas estimativas carteras. El ámbito de la proyección. Para que el producto resulte de proyección permitirá su uso óptimo, la información deberá expresarse de la manera en la que sea más valiosa para el preparado de proyectos. Por ejemplo, en algunos casos la información para que el producto resulte de la proyección terminada del uso óptimo, la información deberá expresarse de la manera la que sea más valiosa. Preparador de proyectos, ejemplo, algunas cosas de información deberá expresarse desglosada por la zona geográfica, función de algún atributo, cliente como sexo, edad. La elección del método correcto dependerá principalmente cantidad, calidad, los antecedentes disponibles, así como los resultados esperados, el tiempo de nivel de precisión deseados. Así como los resultados esperados, del tiempo y nivel de precisión deseados, la efectividad del método elegido, evaluación de función en su precisión. Cualquier error en su pronóstico tendrá asociado costo, sensibilidad. Situarse en un medio ambiente debe ser suficientemente estable para enfrentar una situación de cambio violento, así como dinámica. Cualquier error pronóstico tendrá asociado algún costo, sensibilidad. Situarse en medio ambiente debe suficientemente establecer, enfrentar situaciones de cambio lentos como dinámico, enfrentar cambios augustos, porque información se tome o base de proyectos se debe organizar validez o oportunidad en la situación histórica. Métodos de proyección. Una manera de clasificar las técnicas de proyección consiste en hacerles en función a su carácter. Métodos de carácter cualitativo o subjetivo, modelos causales, modelos de serie de tiempo. Técnica de proyección se basa en opinión de expertos, se usa cuando el tiempo es escaso, no se dispone de todos los antecedentes o los datos disponibles no son confiables. Modelos causales, técnicas de proyección que buscan predecir el comportamiento de una variable en función de relación a causa-efecto. Modelos de series de tiempo, técnicas de proyección que se utilizan en el comportamiento y se asume el mercado de futuro, puede determinar en gran medida por lo sucedido en el pasado. Métodos cualitativos. La importancia de los métodos cualitativos en predicción del mercado se manifiestan cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado de algunas variables. No existen suficientes datos históricos. No trata de investigar aspectos del comportamiento del consumidor que ni siquiera él mismo conoce. El trato de proyectos de innovación.
Los métodos cualitativos. Etnografía. La etnografía es el estudio de comportamiento de las personas o grupos de personas durante un cierto periodo, utilizados como principales herramientas observación para conocer su comportamiento social. Su objetivo es poder distribuir y revelar los significados. Grupos de personas durante un cierto periodo utilizando como principal herramienta observación para conocer sus comportamientos social. Su objetivo de poder descubrir, revelar los significativos que determinan asociación de un determinado grupo de personas, observando, interpretando las decisiones, acciones y comportamiento de este. Es una herramienta muy útil para poder encontrar lo que la gente dice que hace con los que realmente hace. Grabar comportamiento de las personas en un contexto determinado. Observa su conducta, fotografía, situaciones. Seguir a las personas para observar. Y siempre grabar comportamiento de las personas en un contexto determinado, observar su conducta, fotografiar situaciones, seguir personas con un buen seguir las personas para conservar que hacen en el contexto de sus vidas. Observa los elementos de hábitat, su pertenencia, su caos, su círculo de amistad de jugadores a los que asiste, etc. Métodos cualitativos. Opinan de expertos. La opinión de los expertos en la métodos cualitativos. Opinión de expertos. La opinión de expertos es una de las formas subjetivas más comunes usadas para estudiar el mercado. Generalmente se complementa con cualquier método. Para ello es necesario determinar un universo libre. La opinión es esta de las formas ubicadas comúnmente usadas para estudiar el mercado. Generalmente se complementan con cualquier método para necesario determinar universo, excepto las desea entrevista establece conjunto de variedades. Métodos cualitativos. Métodos del pie. Consigue la reunión de grupo de expertos a quien se somete a una serie de cuestionarios con un proceso de retroalimentación controlada después de cada serie de respuesta, con el objetivo de inhibir los participantes. El cuestionario se contestaba anónimamente. El procedimiento del método evita disolver las presiones de debe intentarse el laxo entre los cuestionarios, así como los números, ellos más reducido posible. Métodos cualitativos de consenso penal. No existe secreto sobre la integridad del emisor, la oportunidad de ser emitido a la
¿Aló? No, yo tomé ya. ¿Qué dice LOL? LOL. 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 Chocolate. ¿Por qué dice chocolate? Chocolate.